que tu palabra siempre. Y proseguimos entonces con nuestro estudio del libro de los Salmos y corresponde ahora al Salmo 33. Habíamos finalizado el tiempo anterior pensando en el Salmo número 32, quien de alguna manera David nos invitaba a todos. En el versículo 11 dice: alegraos, oh justos, en Yahvé, y regocijaos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. De pronto, él, a través de su experiencia, la que había vivido, la que nos relata en ese salmo de la tranquilidad que le traía, la paz que tenía en su corazón por haber sido perdonado, por haber sido limpiado por el Señor, se transmite ahora en una invitación ya a la comunidad a adorar y alabar al Señor en el salmo siguiente, en el 33. Así que podríamos decir que este es la respuesta a lo que David nos venía diciendo en el anterior. Él continúa llamándonos, convocándonos, congregándonos, diciendo: alegraos, oh justos, en Yahvé, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dad gracias a Yahvé con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Es interesante esta expresión porque de pronto Él nos llama a una adoración y a una alabanza diferente. Dice: acá hay que poner más instrumentación. Esto tiene que ser una orquesta. Esto tiene que ser una expresión del pueblo en cuanto a la voz, en cuanto a la canción, pero también de los músicos. Ya no era solamente un arpa, acá aparecía el salterio, el decacordio, y había que tañer con júbilo, había que realmente hacer una buena percusión. Así que encontramos acá instrumentos como el arpa, por un lado, que simbolizaría todos los elementos o instrumentos hoy que llevan las melodías, el salterio y el decacordio, que podríamos decir representan aquellos instrumentos que trabajan con la armonía, especialmente el salterio, donde era un instrumento de cuerdas más graves, ¿no? Como un contrabajo de aquella época, y también termina diciendo: tañendo, golpeando con júbilo. Los percusionistas, aquellos que tenían los címbalos, los platillos, con alegría. Necesitamos toda la banda acá para alabar y adorar al Señor. ¿Y hacer qué cosa? Cantar un cántico nuevo. Y acá hay algo que también tenemos que hacernos notar. Cuando la Biblia habla, especialmente los salmos, un cántico nuevo, no solamente sería decir, bueno, vamos a componer una canción para este momento, no. La palabra nuevo en la Biblia, la idea del concepto de novedad en la mentalidad hebrea, tiene que ver con un accionar de Dios eterno y creativo. El apóstol Pablo nos decía: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y nosotros tenemos que andar en novedad de vida. Todo lo que representa entonces lo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, decían los profetas. Es una obra de Dios perfecta y eterna, que todavía no había sido realizada. Y en este caso el cántico nuevo nos lleva a eso, a una expresión de adoración y alabanza en el espíritu, que tiene que ser perfecta y eterna para nuestro Dios. No es una canción que no ha sido escrita, es algo que va más allá de la comprensión humana o de la expresión humana. La expresión humana es el canto, es la instrumentación, todo armar el equipo de adoración y alabanza de la congregación, pero el cántico nuevo en sí lleva expresiones nuevas de la experiencia vividas con el Señor. Por eso él después cambia esto y nos lleva de, como dijimos, la adoración personal a una adoración comunitaria. Es interesante porque los salmos comunitarios, de expresión comunitaria, se encontrarían en el libro quinto, y en el libro primero pareciera un poquito desubicado. Sin embargo, como viene después del Salmo 32, donde se nos anima a alabar y a adorar al Señor, está perfectamente ubicado en su contexto y en el propósito del compilador del libro. Bien,
Esto es como un himno nacional de acción de gracias. Y dijimos que la primera parte es el llamamiento a la adoración. Alegraos, aclamad, cantadle, toquen. La respuesta de los justos entonces adopta esta forma, este énfasis fuerte en la adoración y en la alabanza al Señor. Pero luego continúa con una expresión muy interesante y nos lleva a vislumbrar el tema de este cántico nuevo. Dice, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Lo que esta canción nueva contiene es una alabanza y adoración al Dios creador de todas las cosas. La alabanza pasa entonces a la palabra de Dios, la palabra que crea, la palabra que es impartida por un Dios recto, fiel, un Dios de justicia, un Dios de juicio y de misericordia. Todas estas cosas son mencionadas en esta parte del Salmo y describen la personalidad de Dios, o podríamos decir, es la teología de David, es la forma en que él concibe a Dios y lo experimenta desde una perspectiva de adoración. Hemos visto ya en otros salmos, como en el 30 o en otros, donde lo describe de su experiencia vital, cotidiana, donde el Señor interviene en los sucesos de su vida, pero ahora esto es de pronto una adoración llevada al ámbito del macrocosmos, de ese Dios inmenso, incomprensible, pero que se nos revela a nosotros de esa manera. Luego continúa alabando el consejo del Señor, los preceptos del Señor. Dice, el consejo de Yahvé permanece para siempre. La guía del Señor, lo que el Señor nos dice, es algo eterno, son palabras para la eternidad. Y lo pone en contraste al consejo de los hombres, que solamente es temporal y de corto alcance, de corta visión. Dios eligió y conduce a un pueblo elegido en ese momento, Israel, y hoy también a Israel y a su iglesia. Así que continúa expresando la alabanza ahora al cuidado de Dios. Comienza diciendo, desde los cielos miró el Señor, versículo 13 al 19, desde los cielos miró el Señor. Él crea los cielos y desde ahí mismo nos observa, nos cuida, nos bendice, nos contempla, considera lo que los hombres piensan y planean. También entiende la maquinación de los malos y sus ojos ve todo, reconoce todo lo que su pueblo hace y necesita. Cierra este salmo con un coro final en los versículos 20 al 22. Y dice, nuestra alma ha esperado por Yahvé. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos contado. Sea tu misericordia sobre nosotros, oh Yahvé, según esperamos en ti. Nuevamente una declaración de fe, de esperanza, de espera paciente en el obrar de Dios a través de la historia y a través de cada uno de nosotros en los tiempos que nos corresponden vivir en nuestras generaciones. Luego el salmo que sigue, el 34, es un salmo que conocemos, que se ha cantado muchas veces y que fue escrito por David en la situación donde él estaba delante de Abimelech y mudó su forma de actuar, se hizo pasar por alguien demente para poder salvar su vida. Y él fue librado y nos dice, bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Esto es lo que muchas veces hemos cantado, utilizando el nombre conjunto de Yahvé y Adonai, Jehová, como lo tiene la versión Reina Valera. Pero es un salmo que habla de la bondad de Dios. Es un salmo que habla de nuestro Dios precioso. Es una canción de alabanza
dijimos, en un acróstico similar a la estructura del Salmo 25. Con respecto a este contexto, ambos son canciones de alabanza similares en pensamiento al libro de los Proverbios. Mantienen, como hemos dicho, esa línea sapiencial, esa línea de sabiduría que el lector de Proverbios o el cantor de los Salmos nos hace llegar en las expresiones artísticas que estos mismos conllevan en sí mismos. Su invitación primero a la alabanza: engrandeced a Jehová conmigo, ¿no? La resolución de alabanza de continuo a Dios, a este Señor que se revela, es la base para buscar a personas y a otros que también se sumen a engrandecer y a exaltar al Señor. Habla del testimonio de liberación, de este Dios que libera. Busqué al Señor y me liberó. Su gran declaración. Él decía en otro de los salmos que vimos anteriormente: en tu justicia, líbrame. Y es interesante porque esta expresión que usa David, del Dios que libera y que libera a través de justicia, es parte de los textos que hicieron que Martín Lutero diera inicio a la Reforma, a esa reforma histórica que hasta el día de hoy ha transformado el mundo y ha sido la base, podríamos así decir, de toda la época moderna, todos los conceptos de vida que hasta fines del siglo pasado tenía todo el hemisferio de Occidente. Hoy por hoy sabemos que a través de la posmodernidad y otras líneas de pensamiento que han surgido han tratado de mellar estos pensamientos, pero la reforma que Lutero comenzó, esa reforma no solamente espiritual, sino también política, social, económica, comenzó también pensando esto: Justitia Domine liberatis, Señor, en tu justicia me libraste. La justicia de Dios no es una justicia que condena, sino es una justicia que libera. Impresionante, ¿no?, el concepto en que Lutero manejó estos salmos. Bien, él continúa hablando entonces, David, de su experiencia de liberación. El salmista ilustra la base para esta sincera alabanza. Él continúa cantando y continúa manifestando esto: miradme a mí, ser alumbrados, y vuestros rostros no serán avergonzados, dice el Señor. En la certeza de la bendición que encontramos en los versículos de 7 al 10. Gustad y ved que es bueno Yahvé. Gustadlo, probadlo. Los profetas decían: probadme, dice el Señor. En Malaquías: probadme, gustadme, saboread al Señor en tu vida, en tu corazón. La única manera de que se puede conocer a este Dios es poniéndolo, entiéndame bien, a prueba. Y no estamos probando a Dios como Él nos prueba a nosotros, ¿no?, sino que estamos experimentando, nos estamos jugando por Él, porque sabemos que Él siempre está a favor nuestro. Como decía el Salmo anterior, su ira, el Salmo 30, su ira dura un momento, pero su favor dura toda la vida. Y David lo continúa expresando en este Salmo: las bendiciones vienen solamente a aquellos que confían, temen y buscan al Señor. Y termina este Salmo, en los versículos del 11 al 22, empieza a hablar a los discípulos, empieza a hablar a aquellas nuevas generaciones, ¿no? Y lo podemos ver en el versículo 11. Nuevamente el énfasis sapiencial: venid, hijos, escuchadme, el temor de Yahvé os enseñaré. Vengan, las generaciones más jóvenes, las generaciones nuevas, escuchen esto, tengo algo que decirles, les voy a enseñar sabiduría, el temor de Yahvé, el amor reverente a este Dios soberano que creó todas las cosas. Dice: ¿quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Comienza con esta reflexión sapiencial, ¿no? ¿Quién es aquel que quiere una vida próspera, una vida extensa, una vida plena? Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar
engaño. En primer lugar, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Seguimos en la misma línea que luego retoma, también como escrito sapiencial el autor de Hebreos, seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, basado en el pensamiento davídico. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Él lo dice por experiencia, siempre le ha pasado, clamé y me libró, clamé y me ayudó, clamé y me sostuvo. Luego sigue más adelante, el rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Claman los justos y Yahvé los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Se acuerdan? Esto nos hace pensar en el Sermón del Monte. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos iban a ser los que conocían a Dios, los que iban a ser saciados, los que iban a ser fortalecidos, los que iban a recibir como mansos también la tierra por heredad. Esto tiene que ver con las promesas de la alianza, de la promesa mosaica, que el Señor les daría la tierra, también a Abraham, la promesa o el pacto abrámico, les daré la tierra, una gran descendencia. Y David vuelve nuevamente a estos términos de la alianza, entendiendo esto, que el Señor nos salva, que el Señor nos lleva adelante. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra Yahvé. ¿Qué sabiduría? ¿No? Quiere decir, bueno, no seas porque seas justo, porque sos evangélico, porque venís a tal cual iglesia o tenés a tal o cual pastor, no te va a pasar nada. Como dice en el Salmo 30, en donde David reconocía, dice, cuando estuve bien dije, chao, está todo bárbaro. Acá vuelve a decir, cuidado, muchas son las aflicciones del justo. Dice, pero de todas ellas los librará el Señor. Y nuevamente entendemos que a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Yahvé redimirá el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. ¿No? O sea, generalmente esta es la parte del Salmo que no habíamos llegado, o no llegamos a cantar, siempre nos quedamos con los primeros versos de la canción, pero qué interesante esta rama sapiencial, este énfasis de los sabios de la antigüedad. Dice el Coelet en su libro, miré y vi, y encontré aún que hay justos que les sucede como si fueran impíos, y hay justos que les sucede como si fueran justos. O sea, también ve la aflicción y la injusticia que reina en este mundo entregado a Satanás por Adán en su acto de pecado. Pero David vuelve a decir, pero el Señor está con los justos. El rostro del Señor está con aquellos afligidos, con aquellos que están padeciendo. Qué interesante, qué buenos estos salmos para esta época. Y llegamos aquí, concluimos aquí en esta presentación. La próxima semana veremos y volveremos a estar nuevamente reflexionando y pensando en este libro tan hermoso, tan poético, de tantas imágenes, de tantas experiencias, de tantos sentimientos, de tanta reflexión, que es el libro de los Salmos. Que en esta semana el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre tu vida, como justo, como justificado por Cristo Jesús, y traiga a tu corazón paz. Que el Señor te bendiga.